países ante esta pandemia. Hoy tenemos a panelistas que ayer no estuvieron, así que mientras aguardamos a nuestro primer invitado para hablar de educación y lo que significa también la reacción del sistema educativo, vamos a preguntarle a nuestros panelistas porque ayer, a última hora, en la conferencia de prensa, en el entorno de las 20 horas, se conoció el aumento de casos, se conocieron nuevas medidas por parte de las autoridades, como el cierre de fronteras, entre otros. Así que si tuviéramos que analizar la foto de hasta este momento, porque esto cambia minuto a minuto. Selva, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, de verdad que este es un tema que quizá con el diario del lunes, como tú decís, hay opiniones que se podrían criticar, pero en realidad yo creo así, a grosso modo, que el tratamiento que se ha dado del tema acá en Uruguay ha sido correcto. Ha sido correcto en el sentido de que ha sido medido. Hay gente que está como desesperada diciendo, no sé, había que haber cerrado las fronteras desde que se supo que el virus iba a llegar, el virus va a propagarse y mal o bien la gente va a tener, como siempre se tienen las gripes estacionales, va a tener que hacer frente a un virus que no es tan letal como otros, pero que sin embargo tiene esta característica. Es desconocido el proceso, etcétera, pero la vía de propagación es muy rápida. Más asintomático, entonces uno puede tenerlo y no durante muchos días, 14 días. Incluso después que uno tuvo los episodios, diríamos, que tuvo los síntomas, también sigue siendo. Ahora se está diciendo en China que no, durante 15 días más no se permite a las personas salir. Entonces, a mí me parece que si se hubiera seguido con esa carrera, tendríamos que haber cerrado las fronteras el 30 de diciembre, cuando se lanza la bomba en China, porque el 30 de diciembre sale toda la operación china, que fue realmente de una gran magnitud. ¿Y qué haríamos nosotros durante enero, febrero, marzo? O sea, hay cosas que me parece que se han hecho paulatinamente como debía ser. No hay que asustarse de que el virus va a entrar, esa es mi opinión, de que el virus entró al país. Y hay que tomarse las cosas con responsabilidad, sobre todo las personas que son personas de riesgo, y también sin pánico ni sin exageraciones, como ha pasado, por ejemplo, con los insumos y las grandes colas. Y creo que quizá esto ya lo hablaron ayer, yo no sé, pero de todas maneras, digo, eso da también un índice de falta de madurez, ¿no? Así como vimos que el ejemplo de Italia es un mal ejemplo, porque el propio ministro de Italia reconoció que ellos no levantaron las barreras de prevención inmediatamente, que no estuvieron a la altura del problema. A mí me parece que acá se está trabajando responsablemente, concienzudamente y tratando de minimizar una cosa que no va a afectar solo, como tú dijiste, el tema de las clases, afecta a toda la vida de la sociedad uruguaya. Bueno, y sobre todo a nivel económico hay que pensar de que va a ser un grave problema para la economía nacional. Rodríguez Pupo. Bueno, siguiendo un poco la línea de Selva y algunas de las cosas que ella decía, aclarar algunas cosas más, que noticias de último momento, las buenas y las malas, ¿no? Recién hablábamos hace un rato de la buena noticia de que en Wuhan, en China, están festejando, bueno, el corte del proceso. Claro, se detuvo el aumento de casos. Se detuvo el caso. Lo que no quiere decir que no pueda aparecer, pero se detuvo el caso, quiere decir que en una sociedad con un alto grado de disciplina, civilizada, lo que sea, lograron al término de 3, 4 meses tener buenas noticias en la enfermedad. Y tener buenas noticias es importante ya no solo para los indicadores de la economía, tener buenas noticias es importante para la autoestima que tiene que tener cualquier pueblo para enfrentar este tipo de cosas. Y es bueno que nosotros sepamos que en algún lugar del mundo las cosas se hicieron bien para detener el virus. Y copiar esos ejemplos, copiar los buenos ejemplos. Hay otros ejemplos más en el mundo que si bien, por ejemplo, en el caso de Alemania, hay un grado importante de contagio y contaminación, hay un muy bajo índice de muertes. Muy bajo, que llama la atención y que habría que estudiar qué fue lo que pasó allí. Corea del Sur también. Corea del Sur es otro ejemplo. Así que bueno, la mala noticia es que bueno, tenemos el primer fallecido en Sudamérica, que es en el estado de San Pablo, es el primer fallecido en Sudamérica y en la región. Así que
Yo creo que se está actuando en el Uruguay, se está actuando con responsabilidad, paso a paso. A algunos nos hubiera gustado otro tipo de medidas, tal vez antes, pero es fácil hablar con el diario del lunes y lo difícil es estar en el lugar donde está esta gente tomando decisiones paso a paso, sabiendo que cada día que pasa el aumento o el incremento de la enfermedad es exponencial y se pasa a una fase nueva donde hay que tomar medidas nuevas. Ayer hablábamos nos enteramos, bueno, del cierre de fronteras de todo tipo con Argentina, el tema tan importante que algunos sectores clamaban por él de un control de precios para determinados insumos que son muy importantes para la gente y que rápidamente desaparecieron del mercado, tal vez, capaz que no es por falta de previsión, pero sí por la avaricia de alguna gente que salió en forma inconsciente a comprar cosas de más que capaz que le están faltando a otras personas. Así que bueno, esperando que todo esto pase lo más rápido posible, sabemos sabemos que va a llegar y sabemos que va a ser más intenso. Quizá nosotros estamos en la fase que estaba España, que es una sociedad bastante parecida culturalmente a nosotros, hace 10, 12 días atrás. Así que bueno, tenemos que saber que lo que le está pasando a España hoy es muy probable que nos pase a nosotros España se durmió un poco como Italia. Dentro de una semana. Esperemos nosotros estar más despiertos que los españoles. Hay un dato que no es menor, que también cuando hubo que tomar decisiones por parte de Uruguay, el gobierno llevaba 12 días, las autoridades de la salud llevaban 12 días, ahora lleva 17 días también, ¿no? La curva de aprendizaje. No, digo también porque coincidió hasta con eso. Es verdad. ¿No? Entonces que no es un dato menor. ¿Alejandro? Sí, una apreciación informativa para que la gente no se confunda. En realidad ya en Sudamérica hay muertos. De hecho, hay muertos en Argentina. De memoria estoy citando, hay muertos en el Ecuador. Creo que en algún otro país más también. No, en Brasil, que igual importa como dato, no estoy minimizando. Simplemente que no es del todo cierto que no haya muertos también en otros lugares del continente. Sí, a ver, hay dos o tres cosas que a todos nos está pasando mucha cosa a la vez y también a nosotros los comunicadores, ¿no es cierto? Que sobre la marcha vamos aprendiendo, o yo no diría quizás ni tanto, vamos como juntando retazos de conocimiento que estamos tratando de generar exactamente un puzzle apoyado una y otra vez, yo creo que hasta jugando a conservador, yo en eso me reconozco en esa línea, con la cautela, ¿verdad?, a propósito de la información. Pero sin embargo hay cosas que sabíamos que están ocurriendo que sabíamos que iban a ocurrir. Por ejemplo, el ingreso del virus. A diferencia de otros, yo recuerdo el caso, aquel también que de alguna manera nos colocaba a nosotros como una excepción. Ay, se me fue el nombre de la enfermedad. El cólera, que estábamos rodeados por todo el continente. Y, bueno, es justamente lo que intentaba decir. Que estábamos rodeados del continente entero y Uruguay logró zafar de esa situación, entre otras cosas porque, como dice bien Selva, eran razones, formas de contagio distintas. Esto era inevitable. Hay algunos datos que me parece que lucen ahora como llamados de atención y estoy recogiendo prensa formal, por supuesto descarto cualquier otra implicancia acerca de otros medios más informales y por lo tanto menos profesionales y por lo tanto menos creíbles. Tiene que ver con que a Uruguay le está faltando material suficiente para hacer los diagnósticos, por lo menos en la medida que está siendo sugerido o por lo menos aplicado en otras latitudes. Ese es un asunto que parece ir en contradicción con todo lo hecho por Uruguay, que ha sido anticiparse y que me parece luce como una buena noticia. Ese es un asunto que me parece que hay que tener en cuenta. Y un asunto que estoy seguro que las autoridades la están teniendo en cuenta es que, apoyado lo que vos decías recién, el gobierno anuncia un ajuste de tarifas, ¿verdad? Un ajuste de tarifas que todavía no empezó a aplicarse porque justamente arrancaba ahora el próximo mes. Yo creo que el gobierno debe estar estudiando si en esta circunstancia sanitaria, que es también económica, es necesario seguir adelante con ese ajuste de esa magnitud. Yo creo que es un asunto del que no van a pasar muchas horas para que tengamos noticias en un sentido bueno. Ayer lo comentaba Bruno Gili en Sarandí justamente porque es otro país. Es otro país al que agarró el gobierno. Pero bueno, lo vamos a seguir ese tema, pero ahora uno de los que habíamos planteado como punto inicial de la agenda de Esta Boca es Mía, que es el coronavirus y la educación, suspensión de las clases, lo vamos a hablar luego de presentar el tema.
se van a suspender las clases por 14 días, estas 2 semanas que quedan, y se va a encomendar a la ANEP que lo instrumente, tanto en instituciones públicas como privadas, instrumentando con el SINAE, con el CODICEN y con el MIDES el aseguramiento de, tanto en las escuelas, en los CAIF, en los centros MEC, en los CECAP, perdón, la provisión de la comida necesaria que se estaba dando habitualmente a los niños y niñas que allí estaban concurriendo. La forma en la que se suministrará la comida también buscará evitar la aglomeración de personas. Por eso no habrá comedores y será la ANEP quien se ocupe de instrumentar la logística para que los niños puedan retirar la comida en los centros educativos, de modo de que puedan irse a su casa para comerla. Y tratar de que esto contribuya a la permanencia en domicilio. ¿Por qué? Esto no son vacaciones. Nosotros en esto lo tomamos muy en serio y esto es una medida preventiva de primer nivel, de primer orden, que hemos sido mucho más de lo que han hecho la mayoría de los países en esta fase. Pablo Cayani es integrante, consejero del Consejo de Educación Primaria. Bienvenido, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto recibirte. Buenas tardes. Uno de los puntos claves de todo este asunto fue qué pasaba con las clases, justamente. Hubo 2 instancias allí el viernes pasado, el inicial, cuando se tomó una medida a mitad de camino, pero después las circunstancias tomaron una dimensión que, bueno, finalmente se decidió la suspensión de los cursos. ¿Cómo toma primaria esto? Y allí en el tape que veíamos había 2 aspectos, el tema de curricular, de contenidos, de enseñanza, transmisión de conocimientos y el tema social importante que supone la alimentación para los escolares. Sí. ¿Cómo evaluaron ustedes el tema? Capaz que lo primero es como hacer este paneo largo, que en realidad es corto, que es del viernes a hoy, porque eso da cuenta de la importancia de estar como pendientes de la información oficial. Sí. Nosotros el viernes recibimos la noticia de que el lunes había clase, el sábado se trabajó durante todo el día en cómo instrumentar clases con más cuidados, difiriendo recreos, entradas, en tandas más chicas en los comedores. El sábado de tarde SINAE plantea que va a suspender las clases y nos mandata a resolver el tema del servicio de alimentación. Y es así que todo el domingo se trabaja en qué posibilidades hay de llevar un servicio de alimentación que no implique abrir el comedor, porque si no, no tiene sentido la suspensión de clases, y que además implique que dé las garantías de que los alimentos que se retiran de la escuela tienen la inocuidad correcta. Inocuidad, bromatología, cadena de frío, etc. Y es así que se ha trabajado en un mecanismo que implica entrega de bandejas que realizan las empresas que tienen comedor tercerizado en Montevideo, que tienen un comedor tradicional, digamos, que en este caso van a ser bandejas, y en los departamentos del interior donde no hay, con proveedores que produzcan comida. Para quienes están en las escuelas, esto se parece mucho al menú de emergencia, digamos, del día que no hay agua en la escuela y hay que resolver algo en la panadería de la localidad, etcétera. Y en eso se está trabajando fuertemente por parte de nutricionistas, por parte de directores, por parte de inspecciones, desde el día de domingo hasta hoy. Porque comienza mañana formalmente. Mañana comienza, porque es importante tener un buen relevamiento de qué niños iban a solicitar este servicio. Es un servicio que requiere más dinero que el comedor tradicional. Requiere que las bandejas estén en cantidad suficiente. ¿Se anotaban los niños? ¿Los padres anotaban a los niños? Ayer y hoy las escuelas que tenían comedor funcionaron durante todo el horario, inscribiendo a los niños que los adultos responsables solicitaban pudieran participar de este servicio de alimentación. Tenemos claro que la semana que viene es una semana complicada, fundamentalmente para las familias que tienen trabajos más precarios, porque se está complicando el jornal, pero además es fin de mes, o sea que lo que comience mañana seguramente tenga algunos ajustes. Y lo otro que me parece a destacar es esto que ha hecho la ANEP de ir colocando comunicados por escrito desde el mismo sábado, porque eso ha permitido tener por lo menos una dimensión de las resoluciones que se iban tomando. Permíteme una preguntita con respecto al tema de la alimentación. La cantidad de niños anotados en función de las que normalmente se alimentan en los comedores,
es sensiblemente menor. Los mismos que comían en las escuelas, en los comedores, son los que se anotaron para esto. Nosotros, por lo que hemos visto en las escuelas que hemos estado ayer y hoy, es sensiblemente menor. Estimamos, y hasta hoy a fin de tarde no vamos a tener un número cierto, porque hoy todavía hay inscripciones, que puede estar entre unos 15.000 niños, que son el piso que, digamos, de quienes participan de verano educativo, y unos 50.000 niños, que en términos de política pública sería la población objetivo de este tipo de programas, porque coinciden con ese 18% que está por debajo de la línea de pobreza. Durante el año normal hay un montón de gurises que se alimentan en la escuela por la propuesta pedagógica, porque es una escuela de 8 horas y no hay manera de estar 8 horas sin comer o tiempo extendido. Bueno, muchos niños de tiempo extendido no están solicitando servicio de comedor. Y retomando esto otro de lo que se visualizó el lunes y martes, o ayer y hoy en las escuelas, que yo la verdad necesito felicitar a mis compañeras y a mis compañeros que han abierto las escuelas en un escenario donde está todo el mundo muy sensible con el tema, han tenido muchísimos cuidados con respecto a cómo recibir a las familias, cómo orientar a las familias, pero además ya hoy hay un montón de escuelas que están desarrollando propuestas, ya sea a través de CREA, pero también, por ejemplo, haciendo repartidos y dejando a disposición repartidos en las escuelas para ir a retirar, digamos, estos gestos mínimos que permitan el contacto entre la escuela, los niños y sus familias para mitigar todos los efectos que esto tenga sobre el aprendizaje, pero además sobre la vida concreta de los gurises, porque no nos olvidemos, y nosotros tenemos varias luces amarillas ahí, los equipos de escuelas disfrutables están de guardia, que por ejemplo un niño que está en una situación de violencia en su hogar, este es el peor escenario para él. Entonces, eso está requiriendo como mucha vocación profesional, mucho pulso fino de los docentes y realmente me parece que hay que reconocerlo y jerarquizarlo. Es interesante la capacidad de respuesta que han tenido y por eso está bueno el paneo que haces de viernes a hoy. ¿Qué le parece al panel? Sin preguntas, solo esto lo que fue la descripción de Cayani sobre esta situación. Bueno, indudablemente la escuela pública sigue siendo referencia en muchas cosas, no solo en el tema de alimentación. Es preocupante realmente que los niños... Digo, uno entiende la medida, pero es preocupante la cantidad de cosas que hoy la escuela pública absorbe y que está en esta situación dejando de algún modo, bueno, a potestad de las familias, de los entornos, cuántos niños están en peligro, incluso también sanitario, porque uno imagina que esta medida tiene sentido en función de que en sus casas se tomen determinadas previsiones. Cuando estos niños viven en un barrio donde están hacinados, donde nadie va a estar controlando que no se junten con los amigos, con los compañeros, con los del barrio, es una situación también de vulnerabilidad. Por supuesto que comparto la medida. Me pregunto, y tal vez si no hubiese sido más sencillo desde el punto de vista operativo, ya anunciarlo el mismo viernes, teniendo en cuenta que los casos entre viernes y sábado no cambiaron tanto, tal vez el salto mayor se dio en estas últimas horas respecto a la cantidad de casos confirmados, porque el viernes veíamos a un ministro de Educación diciendo justamente esto, no podemos dejar a los niños en estas situaciones, y a las pocas horas veíamos la confirmación de que las clases se suspendían. Creo que allí se generó una pérdida de tiempo y tal vez algún mensaje que generó encontronazo, ¿no? Por más que todos entendemos que esto va cambiando hora a hora, que la situación se va complicando hora a hora, uno lo puede comprender. Desde el punto de vista de la comunicación, creo que hubiese sido más fácil que el viernes, cuando estábamos todos pendientes de esa información primera, ya se hubiese tomado esta medida, hubiese permitido ganar tiempo a las autoridades también para organizarse de otra forma, porque la confusión que había el fin de semana entre los propios trabajadores de la educación era importante, ¿no? Además con la Universidad de la República, que con toda razón y autonomía tomó su decisión, también generaba un poco de ruido y de confusión. Allí la postura de algunos gremios de la enseñanza que ya advertían que era poco viable, bueno, mantener determinadas condiciones de sanidad y demás, tal vez pueda haber incidido, ¿no? ¿Ale? Sí, bueno, yo me sumo al inicio de lo que comentaba Verónica, en el sentido que otra vez la escuela pública siendo vanguardia en defensa de la República, de la democracia, de la institucionalidad y siempre, históricamente, ese es el mandato histórico que tiene de los más frágiles. Advierto asimismo lo mismo que decía mi compañera y lo mismo que decía el maestro Pablo acerca de que en este contexto, si bien puede resultar cierta solución a medias, que aún así los chiquilines puedan
la familia, sus adultos referentes puedan retirar el alimento que necesitan. También estamos en contextos donde la vida cotidiana es justamente la que ofrece problemas, la cotidiana, y que encuentra muchas veces en 4 horas, a veces felizmente más, pero todavía en forma insuficiente, en 4 horas determinados grados de dignidad que muchos niños, compatriotas nuestros, no tienen. Desde esa perspectiva, no puedo sacar la pata del lazo y decir una vez más que situaciones de emergencia como las que les toca vivir al planeta en general y a nuestro país en particular, afectan siempre mucho más a los más frágiles, a los más débiles, a las víctimas de la desigualdad. Y si bien contra un virus no siempre podemos luchar, sí podríamos luchar en contra de las desigualdades. Juan Ramón. Bueno, qué lindo que vivir en un país donde históricamente se combatió esas desigualdades a partir de, bueno, hacer un esfuerzo entre todos para mejorar el punto de partida que es la instrucción. Para los que nos formamos en la escuela pública, esto que está diciendo Cayani yo qué sé, es un halago al alma, porque lo único que podemos hacer nosotros es felicitarlos, acompañarlos, solidarizarnos, y acompañando lo que están diciendo los compañeros de panel, yo creo que el tema educativo en sí se va a solucionar, porque con el paso de los meses va a haber una solución, va a haber una curva y va a desaparecer todo esto, y bueno, mientras tanto habrá educación a distancia, habrá esfuerzos de mucha gente para llevar los libros a donde tengan que llevarse, ya sea por una vía virtual, por una vía mecánica, por una vía física, pero lo difícil es justamente las situaciones de vida en los contextos críticos, que es donde debemos todos de alguna manera acompañar. Yo quería aprovechar la oportunidad que está él para preguntarle en qué modelo, porque digo, esta situación está pegando casi al unísono en muchos lugares, ¿no? Y además en estas regiones donde están empezando además las clases, ¿en qué modelos están mirando para ver cómo vamos al lado de los otros? O sea, La respuesta va a llegar después de la pausa. Ah, bueno. Así que hacemos una pausa, estamos en vivo, en directo, en la tele con Esta Boca es Mía, los compromisos comerciales, y seguimos con la opinión del panel y con las respuestas del consejero de primaria. Ya venimos. Entre el olvido y la memoria, entre la nieve. Hay 3 lugares en un bote que sale hoy a Grecia. Nos llevarán en camión al lugar de